En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Dice así: Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: Oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo: ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. A mi manera de ver, nuevamente estamos hablando sobre el discernimiento. Y como ya hemos mencionado antes, en la palabra de Dios no solamente encontramos orar, no solamente encontramos el portarnos bien, sino en el pensar cómo estamos actuando y, en su caso, cómo estamos llevando en nuestras vidas actitudes religiosas que debemos de purificar, que debemos de acomodar para que nos lleven a un buen camino. Muy posiblemente somos de los que a veces cargamos con tradiciones y costumbres y no sabemos ni por qué las hacemos, y a veces en un tono para justificarse decimos: pues es que eso fue lo que nos enseñaron, y quién te lo enseñó, y ciertamente a veces no nos acordamos lo que realizas dentro de un plan religioso, dentro de un plan de fe. ¿Quién te lo ha enseñado? A lo mejor cuando éramos niños nos dijeron: haz esto, y nosotros comenzamos a hacerlo porque alguien mayor nos lo dijo, pero en la actualidad no hemos buscado un discernimiento del por qué las cosas. Veamos este caso que se está dando en la palabra de Dios. Es sábado. Jesús camina entre los sembrados. Sus discípulos, dice, comenzaron a arrancar espigas de un lugar. Otro de los evangelios dice que tenían hambre y por eso es que empezaron a arrancar espigas de trigo, a desgranarlas y a comerlas. No lo estaban haciendo por maldad. Y es ahí cuando los fariseos comienzan a interrogarle por qué sus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Recuerden que dentro de la ley de los judíos, lo que no estaba permitido hacer es el movimiento, el trabajo. Aunque fuera para alimentarte, no importa. Se decía que no se tenía que hacer y punto. Tendríamos que ir a profundidad para conocer dentro de la costumbre de los judíos cuándo comenzó esto, por qué se determinó eso,
¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la finalidad? Es que lo comenzaron a hacer en algún tiempo, sin duda tenía una explicación y se comenzó a hacer de manera que algunos pensaban que si no hacían eso se iban a condenar o que iban a recibir un castigo eterno. Y a ese punto llegaban que, miren, en la época de los macabeos, estamos hablando hacia la mitad del siglo segundo, pero antes de Cristo, esta observancia de no hacer nada en sábado llegó a un punto crítico. Cuando los judíos, cuando el pueblo de Dios era atacado por los griegos en día sábado, en este caso los observantes de la ley preferían dejarse matar y no moverse y no actuar, porque no estaba permitido en sábado realizar acciones, trabajar o movimiento, es del descanso. Y los griegos, al atacar a los macabeos, ya sabían lo que iba a suceder y obviamente les daban tremendas arrastradas. En el primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versículos del 32 al 38, se da una mención, dicen que murieron 1000 personas. Pasado algún tiempo, obviamente los macabeos despertaron. El pueblo de Israel despertó y dijeron que era mejor defender la vida, aunque fuera en sábado. Las leyes, los mandamientos, las normas están para ayudarnos. Hablando de las cuestiones religiosas, nosotros debemos de entender que aquellas cosas que Dios ha establecido, que Dios nos ha presentado, son para ayudarnos, pero para entender esto a plenitud, para comprenderlo, necesitamos discernimiento. Por ahí encontré algunas definiciones de discernimiento, ahí les van. Discernimiento es la capacidad espiritual de ver más allá de las apariencias y saber qué espíritu o qué motivación del corazón se encuentra detrás de personas y situaciones. Número 2. Discernimiento es la destreza para comprender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo bueno de lo malo. Hago un paréntesis. Estamos hablando de discernimiento espiritual, ¿ok? Discernimiento espiritual. Regresamos. Número 3. Discernimiento espiritual es la acción por la que se busca distinguir, diferenciar entre dos cosas que por lo general se nos aparecen como buenas. Número 4. Discernimiento espiritual significa distinguir la diferencia entre los opuestos, como el bien y el mal, lo justo e injusto, lo verdadero y lo falso. Es la capacidad de decidir entre la verdad, el error, el bien y el mal. La palabra hebrea para discernimiento es bin y aparece 250 veces en la Biblia y significa comprender, conocimiento, entendimiento, considerar, percibir, observar, ser prudente. También significa intervalo o espacio intermedio. Esto se entiende como separar las cosas unas de otras en los puntos que difieren, con el fin de distinguirlas. También se refiere a la capacidad de hacer distinciones entre cosas. Una palabra que deriva de bin es tebuná, que implica una habilidad, capacidad o destreza para discernir la acción correcta a seguir. En el Nuevo Testamento se usa la palabra griega diacrino y tiene un significado similar a la palabra bin en hebreo. También se refiere a separación, juzgar, hacer distinción, dividir, cortar. El discernimiento es muy necesario en nuestra vida como cristianos. El rey Salomón distinguió correctamente el buen discernimiento con el buen liderazgo. Él sabía juzgar sobre las cosas difíciles y llegar a la verdad. En el proceso de discernir también adquirimos experiencia,
que vendría a tener una cercanía con sabiduría. De ahí que si la persona a lo largo de su vida ha hecho muchos discernimientos, con el tiempo y la experiencia podrá adquirir esa sabiduría que necesita proveniente de las experiencias de la vida, y los demás podrían decirle: ah, eres muy sabio. Es una sabiduría práctica. También está la sabiduría de Dios, pero esto fruto del discernimiento. En la palabra de Dios se nos exhorta a no juzgar por las apariencias. El tener en la vida un discernimiento espiritual nos puede llevar también a establecer una vida congruente, firme, sólida, y nos lleva a adquirir madurez, que es lo que necesitamos dentro de la sociedad. Me encontré también unos consejos para el discernimiento espiritual y se los comparto. Primero, la oración. Hay que orar. Ante las situaciones que tenemos en la vida, debemos de pedir iluminación en los pensamientos. Número 2, percepción. Tratar de mirar, de contemplar las cosas. Si es que desconocemos algo, si es que no tenemos mucho conocimiento de aquello que está ante nosotros, hay que pedir información. Después de que obtengamos la información, si es que ya la tenemos, debemos reflexionar la información. Después de reflexionar, debemos de tomar decisiones. Voy a hacer esto, voy a dejar estas cosas, voy a tomar estas cosas. Y después de la decisión, obviamente, se tiene que llegar a la acción. Porque si solamente hemos decidido algo, pero no le ponemos manos a la obra, pues nos vamos a quedar con la teoría, con una buena idea. Cuando ya estemos en la acción, recordemos también tener una dirección espiritual. Siempre habrá alguien que nos pueda acompañar con mayor experiencia para que nos vaya iluminando dentro de aquellas acciones que ya estamos realizando con base a un proceso. Volvamos al pasaje del Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy. Si nos damos cuenta, los fariseos están utilizando la palabra de Dios para señalar a Jesús, o en este caso a sus discípulos, de estar haciendo algo que dentro de la misma palabra no está permitido. Pero Jesús también utiliza la misma palabra para darle una respuesta a los fariseos. Eso es saber discernir las cosas. Evitemos pues el peligro de caer en el legalismo, o en su caso, no ser como esos fariseos, que quizás son fieles cumplidores de la ley, pero que al mismo tiempo no tienen compasión, no tienen misericordia, no tienen paciencia, no tienen amor y caridad hacia los demás. La palabra de Dios también nos hace un juicio sobre eso. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Esto es el reproche a aquellos que se dedicaron en su tiempo a ofrecer muchos sacrificios, a dar muchos holocaustos, pero que no eran nada compasivos ni misericordiosos con los demás. Que las reglas, que las normas litúrgicas, que los principios religiosos nos ayuden a ser más cercanos con el que sufre. Quizás rezamos mucho, quizás somos fieles cumplidores de muchas normas, pues que eso se vea reflejado en la caridad, en la compasión, en la misericordia con los demás. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos para tomar siempre buenas decisiones y buscar ser mejores cristianos que ayer. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos
Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Si quieres escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube este evangelio y en otras plataformas de podcast, búscanos con este nombre: Evangelio Meditado y Explicado. Evangelio Meditado y Explicado. ¿Ya estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién fue el padre de Matusalén? El hombre que más tiempo vivió según la Biblia. ¿Quién fue el padre de Matusalén? El hombre que más tiempo vivió según la Biblia. Dicen que Matusalén vivió 969 años. Imagínate. Matusalén, el hombre que más vivió según la Biblia. ¿Quién fue su padre? Fue Lamec, Enoc o Noé. ¿Quién fue el padre de Matusalén? Fue Lamec, Enoc o Noé. Si tú dijiste que el padre de Matusalén, el hombre que más vivió según la Biblia, si tú dijiste que su padre fue Lamec, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que fue Noé, pues también te equivocaste. En la Biblia dice que el padre de Matusalén fue Enoc. Enoc. Vayamos a lo que es el libro del Génesis, capítulo 5, versículos del 21 al 24, que dice: Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. Entonces, el papá es Enoc. Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Te menciono a Enoc y su padre porque Enoc es un personaje importante también en la Biblia, y aunque no sabemos que hizo muchas cosas sorprendentes como lo hizo quizá Noé, pero dice que vivió según la voluntad de Dios. Dice el mismo versículo 22 de este capítulo 5 del Génesis: después que Matusalén nació, Enoc vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía, versículo 25 sigue. Aquí, si te das cuenta, Enoc es el otro personaje en la Biblia que no murió. Aquí se dice que Dios se lo llevó, así como en el caso de Elías. ¿Te acuerdas de aquella trivia que hemos hecho, o no recuerdo si ya la hicimos, pero en el caso de Elías fue llevado al cielo ante la presencia de Eliseo? Y nosotros decimos, hay dos personas en la Biblia que, según la misma Biblia, dice que no murieron. Y en este caso es Enoc, el padre de Matusalén, y también el caso del profeta Elías.
son los únicos 2 casos que dice la Biblia de personas que no murieron. Incluso Moisés murió, pero dice que no se encontró su tumba. Estos son los 2 casos. Tú dirás, bueno, vivieron tantos años. En el caso de Matusalén, que vivió 969 años, Noé y todos los personajes bíblicos de este momento duran mucho tiempo. Pero la misma Biblia señala que Dios dijo, ¿sabes qué? Ya, es que están viviendo mucho tiempo. En la misma Biblia aparece en el capítulo 6, versículo 3, cuando Dios ya dice, ya no voy a hacer que los hombres vivan tanto tiempo. Versículo 3, capítulo 6 del Génesis dice, pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. 120 años. Y a partir de ahí, bueno, pues ya los demás ya no vivieron tantos años como sí vivieron Matusalén y demás compañía. Aunque también hay que tener presente que nosotros en este mundo vivimos en el recuerdo y por las acciones que dejamos. Si son acciones buenas, vivimos mucho tiempo con buen recuerdo. También si son acciones malas, vivimos en recuerdo negativo por mucho tiempo. Podemos decir de personas que han hecho mucha maldad, como en el caso de Hitler, y se le recuerda y sigue viviendo en el pensamiento. Hablamos de los santos, San Francisco de Asís, hombres que hicieron mucho bien en la iglesia, pero también en la humanidad. Incluso personas que no son cristianas recuerdan a San Francisco de Asís. Hay que esforzarnos por dejar una huella en este mundo. Hay una frase que recuerdo y que aprendí hace mucho tiempo. Decía, hay muchas personas que cuando se van dejan un hueco imposible de llenar, y hay otras personas que cuando mueren solamente sirven para llenar un hueco en la tierra que se hizo. Puede ser que nosotros no estemos buscando querer hacer un espacio o querer hacer algo grande en este mundo para que nos recuerden, pero sí podemos hacer algo para ganarnos la presencia ante Dios, es decir, buscar vivir en santidad. Y si nos esforzamos y si nos sacrificamos, sin duda la gente recordará las buenas obras o todo lo bueno que hicimos. Durante esta semana, ¿has hecho cosas buenas o has hecho cosas malas? Que Dios nos ayude para que vivamos el tiempo que Él disponga, cuidándonos también nosotros en nuestro organismo, en nuestra forma de vivir, pero que siempre nos esmeremos en hacer cosas buenas para ayudarnos y ayudar también a los demás. Recuerda, el padre de Matusalén fue Enoc. Síguenos en las redes sociales. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule. Te invitamos a seguirnos en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube y también en X, antes Twitter, y también en Telegram, donde publicamos muchas cosas que te pueden servir o te pueden ayudar para conocer más de las cosas de Dios. Búscanos por nuestro nombre, Modesto Lule, en todas esas redes sociales que ya te hemos mencionado. Y llegó el momento que conocí a Cristo en un retiro. Hoy me levanté pensando en todo lo que tengo que agradecer, pues soy dichosa y tengo fe. Yo una oveja sin pastor y no me percataba que existiera tanto amor y que hiciera posible cambiarme toda, pero a
Este canto se llama En un retiro. Lo interpreta Elizabeth Elizarrarás. Te lo digo, amigo, amiga, si tu corazón está vacío,